Jóvenes, bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy dirigiéndonos a los chicos del cuarto año A y B de educación secundaria de la Corporación Educativa San Joseph de Ate Vitarte. Vamos a presentarles a todos ustedes un tema súper importante que requiere tu mayor concentración. En esta primera diapositiva te muestro al lado izquierdo 3 imágenes y debajo de cada imagen una palabra. La primera, según la imagen, muestra la palabra que es un infinitivo, cantar. La segunda imagen, la de un niño, que muestra el infinitivo, contar. Y en la tercera imagen se aprecia el ambiente, el entorno, y muestra el infinitivo llover. La pregunta, en la parte superior céntrica, dice, ¿podrías conjugar los siguientes verbos? Es decir, llevar estos infinitivos, cantar, contar, llover, a una conjugación en esta sencilla tabla, solamente para dar un ejemplo en la persona yo, en la primera persona, y en los 3 tiempos que se conocen, tiempo pretérito, tiempo presente y tiempo futuro. Sabemos que en el tiempo pretérito, que es el pasado, existen 2 aspectos, 2 momentos. El imperfecto, cuando la acción del pasado no concluyó, fue interrumpida. Y el perfecto, cuando la acción del pasado sí concluyó, terminó de realizarse. Por lo tanto, vamos a realizar a continuación la conjugación. Solamente con la primera persona, yo. En este caso sería yo cantaba, yo canté, yo canto y yo cantaré. Muy bien, aquí yo puedo precisar lo siguiente. El lexema o raíz se ha mantenido. Cant, cant, cant y cant. Y en las demás personas que se llegue a conjugar y en los demás modos, nos daremos cuenta que el lexema, es decir, la raíz, no va a variar, siempre se va a mantener. Por lo tanto, jóvenes, a ese verbo se le denomina, se le llama según su morfología, o sea, morfológicamente este verbo es un verbo regular. Cuando el lexema o raíz no varía, no cambia, se mantiene. Ahora conjuguemos contar. Yo contaba, yo conté, yo cuento y yo contaré. En este caso, raíz o lexema, cont, cuent y cont. Jóvenes, al conjugar en los distintos tiempos, solamente estamos haciendo la conjugación en primera persona, comprobamos que este verbo, su lexema o raíz, cambia. Por lo tanto, a ese verbo se le llama verbo irregular. Ahora, llover. No se puede conjugar llover con ninguna persona. Yo no puedo decir yo llovía, yo lloví, yo lluevo, yo lloveré, porque yo no puedo realizar esa acción. Me doy cuenta que llover no puede conjugarse en personas o con personas. Por lo tanto, a este verbo que no se puede conjugar se le denomina verbo defectivo.
Jóvenes, el día de hoy, déjame explicarte lo siguiente. Existen verbos que al conjugarse, su raíz o lexema se mantiene. En este caso, si se mantiene, los verbos se llaman regulares. Así como existen otros donde cambia, o sea, su raíz o lexema cambia, varía. Entonces, ese verbo se denomina irregular. También hay de aquellos que no completan la conjugación. Y a esos verbos se les denomina defectivo o defectivos. Jóvenes y señoritas, el día de hoy hablaremos en la clase de el verbo irregular y el verbo defectivo. Comenzaré con los verbos irregulares. El verbo irregular es aquel que al ser conjugado sufre variaciones en sus terminaciones o en su raíz o en ambos casos. Dicha irregularidad, es decir, dicha variedad, ocurre en tres formas. Por lo tanto, a continuación te muestro una tabla en la que se presentan las tres irregularidades, porque acá dice, presentan tres formas, los casos de cada forma y los ejemplos para poder demostrar. Dice la primera forma, primera irregularidad, se llama irregularidad vocálica. Y esta irregularidad vocálica presenta el primer caso que se llama cambio de vocal. Cambio de vocal. Sucede que cambia la E por la I. Cambia la E por la I. Ejemplo, tenemos pedir y tenemos pedir. Este es el infinitivo original. Y cuando tú conjugues pedir, pide, pidió. Jóvenes, ha cambiado la E por la I. A esa variación se le denomina forma de irregularidad vocálica, cambio vocal, la E por la I. Pero el cambio de vocal también se puede presenciar cuando la O cambia por la U. Por ejemplo, dormir es el infinitivo original y vamos a ver que al conjugarse ya en verbo cambia la O por la U. Entonces decimos dormir. Otro ejemplo puede ser contar. Contar, cuento. Cambia la O por la U. Ahora, tenemos otro caso dentro de la irregularidad vocálica. Diptongación vocálica. Ojo con esto. Diptongación se refiere a los diptongos. Cambia la E por la IE. Ejemplo. Calentar. Tenemos aquí la E. Calentar. Vamos a cambiar esta E en infinitivo cuando conjuguemos y digamos caliento. Entonces, esa E ha cambiado por un IE. Segunda manera de este mismo caso de la diptongación vocálica, va a cambiar la O por UE. Ejemplo, recordar. Fijémonos en la O. Cuando yo conjugue este infinitivo, yo voy a decir recuerdo. Entonces, esa O ha cambiado por UE. Ahora vamos a conocer otro caso de la irregularidad vocálica. Aumento de vocal. Ojo con esto. Se va a aumentar. Se agrega el fonema I con Y. Dar, doy.
agregamos el fonema Y. Conversión de vocal. Vamos a transformar la I latina por la Y. Ejemplo, huir, la I latina, y yo digo huyo, cambiamos por la Y. Ahora conozcamos otra forma, otra irregularidad, la irregularidad consonántica. Solamente tenemos un caso. El caso dice cambio de consonante, por eso se llama consonántica. Primera manera, cambia la C por la, cambia la C por la G. Cambia la C por la G. Ejemplo, hacer. Cambia esta consonante C. Cuando tú conjugues hacer, tú vas a decir hago. Cambio la C por la G. Ese es un cambio de consonante. Cambio de la C por la G. También ocurre un cambio de consonante cuando cambia la C por la ZC. Esa forma. Ejemplo, agradecer. Agradecer. Esta C. Va a cambiar cuando tú conjugues este infinitivo en un verbo y digas agradezco. Agradezco. Vamos a usar un poquito de borrador. Ahora sí. Agradezco la ZC. Ahí está. Cambió. Finalmente tenemos la tercera forma, la tercera irregularidad, que es mixta y presenta dos casos. El primer caso, cambia vocal y consonante. Cambia vocal y consonante. Cambia raíz y terminación. Por ejemplo, decir. Cambia vocal, consonante, vocal. Consonante. Y tú dices digo, digo, cambio, vocal, consonante, raíz, terminación, como lo quieras llamar. Y también está el segundo caso, cuando estamos en mixta, cuando pierde vocal y pierde consonante. O sea, no por el hecho de que cambia, sino que pierde. Ahora pierde. Suprime vocal y consonante. El ejemplo es haber. Cuando tú conjugues, una de sus formas puede ser E. Y ha cambiado. Perdón, se ha suprimido, se ha quitado. Entonces, este es el ejemplo. Muy bien. Vamos ahora a conocer el otro subtema, que es verbos defectivos. Los verbos defectivos son verbos que no tienen una conjugación completa. Los verbos defectivos son los que no tienen una conjugación completa. Es decir, no se cumple el paradigma de conjugación completo, debido a que carecen. O sea, ¿por qué no posee la conjugación completa? Porque carece de algunas formas personales. O sea, no vas a poder conjugar con todas las personas. Yo, tú, él. En plural, nosotros, vosotros, ustedes. No vas a poder conjugar con todos. Por eso se le llaman verbos defectivos. O de algún tiempo verbal. Presente, pasado, futuro. También se les suele llamar verbos incompletos. Tenemos dos tipos. Los verbos unipersonales o impersonales. Los verbos unipersonales o impersonales son aquellos que carecen de sujeto. O sea, no es posible encontrar el sujeto en ellos. Y solo se conjugan en tercera persona del singular. La mayoría se usan para referirse a fenómenos
atmosféricos o naturales. Es importante que recuerdes esto. Los verbos defectivos, unipersonales o impersonales, son aquellos que refieren fenómenos atmosféricos o naturales. Ejemplo, tenemos aquí los infinitivos que harán que al conjugar los conviertas en verbos. Amanecer, anochecer, atardecer, haber, diluviar, granizar, llover, nevar, relampaguear, tronar. Son los verbos unipersonales o impersonales. Cuando, por ejemplo, tú dices anocheció, ese verbo anocheció es un verbo impersonal. No vas a poder hallar en esa oración ningún sujeto. No es posible hallar eso. Otro ejemplo, tú puedes decir amaneció lloviendo, o si no, amaneció lloviznando. En Lima, no vas a poder hallar el sujeto en esa oración. Por eso se llaman verbos unipersonales o impersonales, no poseen sujeto. Ahora, también tenemos los verbos terciopersonales o bipersonales. Los verbos terciopersonales o bipersonales son aquellos que tienen sujeto. Ojo con este dato. Ellos sí tienen sujeto. Pero que solo se conjugan en infinitivos, gerundios, participios y en tercera persona del singular y del plural. Entonces, de la misma forma, no completa toda la tabla de la conjugación, solamente en ciertos casos, ¿no? En ciertos, digamos, acá dice en tercera persona, no en todas las personas, tanto del singular y del plural, pero ¿dónde está la segunda? ¿Dónde está la primera? No completa esta tabla de conjugación, ya que se aplican a sucesos, proposiciones o ideas abstractas, no a personas. O sea, no refiere el verbo este a una persona. Ejemplos de los verbos terciopersonales o bipersonales son acaecer, acontecer, atañer, ocurrir, pasar, suceder, concernir, avenir, competecer, obstar, urgir, florecer, holgar, empecer, terciar, querer, sonar, poder, antojar. También, jóvenes, existen otros verbos defectivos. Los verbos defectivos que también se ubican dentro de estos tipos de verbos defectivos. No es el caso de verbos unipersonales o impersonales, ni verbos terciopersonales, ni bipersonales. ¿Ah? Son otros verbos defectivos. Abarse, adir, arrecir, aterir, balbucir, colorir, descolorir, embair, empedernir, garantir, manir, podrir, preterir, raspailar, repodrir, usurcapir. Son ejemplos de otros verbos defectivos. En general, los verbos defectivos, repito, no poseen una conjugación completa. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios propuestos. Todos estos ejercicios son ejercicios extraídos de exámenes de admisión. Primera pregunta dice, indique la oración que lleva el verbo en imperfecto. Ah, imperfecto. Profesor, no recuerdo. ¿Cómo no vas a recordar la última diapositiva? Verbos imperfectos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Verbos imperfectos son estos verbos. Los verbos impersonales, ¿ya? Son los verbos impersonales. Unipersonales o imperfectos. El artista hubiese querido mejorar su obra. B. Las mujeres llevaban a orillas del río. Lavaban a orillas del río. El tenor cantó ante un público selecto. Mañana habrá ido al cine. Él habría salido en ese momento. ¿Cuál de estos
enunciados posee un verbo imperfecto. El verbo imperfecto es el verbo impersonal. ¿Dónde se encuentra ese verbo? El artista hubiese querido, aquí el sujeto es el artista. Las mujeres lavaban a la orilla del río, aquí el sujeto es las mujeres. El tenor cantó ante un público selecto, el tenor es el sujeto. Él habría salido en ese momento, él. Aquí el verbo en imperfecto, personal, sería el verbo haber, recuerda. El verbo haber está en el listado de los verbos impersonales, por lo tanto es imperfecto. Aquí está, haber. Pasamos al número 2. Señale el enunciado en el que el verbo subrayado está correctamente usado. Bueno, primero voy a subrayar, no lo he subrayado. A ver, creo que de otro color, ya. Acá vamos a subrayar satisfació, doldría, planteó, asistirá, y acá vamos a subrayar listo. ¿Cuál de estos verbos está correctamente usado? A. ¿Me satisfació el trabajo que presentaste? No. Lo correcto aquí es me satisfizo. Esto está mal conjugado. B. El dentista dijo que te doldría si no colaboras. Doldría, no. Lo correcto es dolería. C. Antes de que Juan le planteó la pregunta, no. Antes de que Juan le planteara la pregunta. D. El conferencista había anunciado que asistirá puntual a la reunión. Esta es, o este es el enunciado correctamente escrito con el verbo conjugado de manera correcta. El prestamista convenció al cliente para que aceptara cerrar el trato. ¿Ya? Aceptara. La respuesta es la letra D. Número 3. Señale la oración mal construida. A. Hacen 2 años que no viajo. No, hace 2 años. Aquí sale sobrando la N. B. Ellos hacen mucho deporte. Está bien. ¿Quiénes hacen mucho deporte? Ellos. Está bien. Hacen porque el pronombre está en plural. Se hacen los desentendidos. ¿Quiénes? Ellos. Ellos. D. Hacen y deshacen cuanto les viene en gana. Ya no hacen artesanías como las de antes. ¿Cuál es la oración mal construida? La A. Acá pedían la que está mal construida. ¿Hacen 2 años que no viajo? No, hace 2 años. Eso está mal construido. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta uso correcto en la conjugación del verbo? A ver. A. Sus disculpas no lo satisfacieron. Eso no es correcto, ¿no? En este caso sería sus disculpas bueno, en este caso, a ver, vamos a, un momento, vamos a leer todas las alternativas. En este lugar se abastecieron de gasolina. Solo sé que te conducieron al mirador sin tu consentimiento. No querrás o no querrás abandonarme, ¿no? Estoy esperando que Luis me dé el dinero. Bueno, dea es un error.
Querrás, no, porque jamás se conjuga querré, es querré, querrás. Solo sé que te conducieron, no, que te condujeron. En ese lugar se abastecieron de gasolina o sus disculpas no lo satisfacieron. ¿Cuál de los dos? ¿Está la respuesta en A o en B? En este caso, no podemos decir en ese lugar se abastecieron de gasolina. Lo correcto hubiera sido acá, en ese lugar se abasteció de gasolina. La respuesta correcta es A. Aquí satisfacieron, sí es lo correcto. Número 5. Señala la alternativa que presenta el verbo subrayado correctamente conjugado. Bueno, vamos a subrayar. Asomastes, doldrá, satisfació, aprietan, tendría. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Señala la alternativa que presenta el verbo subrayado correctamente conjugado. ¿Te asomaste al balcón? No, te asomaste. Sobra la S. No le doldrá apartarse. Doldrá, no, dolerá. No satisfació mi curiosidad. No satisfizo. Te aprietan las ventas. Te aprieta las ventas. Si tendría dinero, viajaría. Lo correcto es la E. Si tendría dinero, viajaría. Es un modo condicional. Siguiente. 6. Marque la oración que presenta verbos irregulares. Bueno, sabemos que son los verbos irregulares, ¿verdad? Ahí está. A ver. Tu tío nos contó. ¿Contó es un verbo irregular? Sí. Sí. Contó, porque pues cuento, ya es irregular. Y el otro verbo es almuerzo, almorzaron, también. La respuesta, jóvenes, rápidamente la hemos encontrado, es la A. De todas maneras, este gráfico come es regular, compró es regular, saludaron regular, hicieron irregular. Vivía es irregular, animaba regular. Dijeron irregular, esperan regular. Entonces ninguno se cumple salvo la A. La A sí se cumple porque contó y almorzaron son verbos irregulares. 7. Señale la alternativa con oración impersonal. Impersonal o también llamado unipersonal. Se saludaron y se abrazaron. ¿Quiénes? Ellos. Sujeto tácito. Recuerda que una oración impersonal es aquel que tiene un verbo impersonal, es decir, donde no es posible encontrar sujeto. La A sí tiene sujeto tácito. B, ladra mucho ese perro bravo. ¿Quién? Ese perro bravo. Entonces, ladra es un verbo personal porque sí tiene sujeto. C, las lluvias destruyeron los sembríos. ¿Quiénes? Las lluvias. Las lluvias es el sujeto. Por lo tanto, destruyeron es un verbo personal. Mañana no habrá clases. La respuesta está en la D. Porque tú no vas a preguntar acá quién no habrá clases, ¿no? Ese es un verbo impersonal. El verbo haber, recuerda el verbo haber, ahí está el verbo haber, acá. Acá está el verbo haber. Es un verbo impersonal. 8. Marque la alternativa en la que hay un verbo irregular. Trabaja es un verbo regular. Amamos, verbo regular. Canta, verbo regular. Teme, verbo regular. La respuesta está en E. Vino. Es la
oración o el enunciado que posee un verbo irregular. Joven y señorita, espero que este tema haya sido comprendido en su totalidad. De todas maneras, puedes ver el video una y otra vez. Y recuerda que más tarde nos vemos para poder trabajar el libro de actividades. He mandado en foto a través del grupo para quienes no cuentan con el libro, para que impriman estas 4 páginas. Hoy trabajaremos solamente 2 páginas, la 178 y la 179. La próxima semana estaremos trabajando la 180 y la 181. Tienen material para 2 semanas. Nos vemos más tarde entonces, muchachos. Saludos para todos. Gracias.